¿qué es nación? ¿Desde cuándo se es una nación? Es evidente que para que haya nación tiene que haber primero el grupo humano. El grupo humano debe tener lengua común. Debe tener, después de una lengua común, una extensión de cultura común, sea religión compartida o costumbres de vida compartidas. Ya, deben, después del lenguaje, después de esa cultura común, deben tener además un tercer componente, porque con estas dos primeras que yo me referí, es decir, cultura común, lenguaje común, perdóname, también, y tiene que haber relación étnica, porque tiene que haber relación sanguínea, con esos tres solamente tienes tribu, pero no tienes nación. Para que la tribu pase a ser nación, es que la tribu tiene que reconocerse a sí misma políticamente como una unidad. Es por eso que en el pasado varias tribus formaban una sola nación. La nación de Israel eran 12 tribus. Claro, y así mismo, pero por supuesto. Y muchas de las naciones indígenas norteamericanas. O puede haber una lengua común, tribus, pero muchas más. O puede haber una lengua común, pero muchas más aparte. Claro. Claro, como dialectos. Claro, o sí, otras lenguas. Claro. O otras lenguas. Claro. Pero tenían que reconocerse políticamente como una nación. Y esto de aquí estamos hablando previo al Estado, es decir, y prejurídico. Tenía que existir en ellos la idea de que se reconocían a sí mismos como nación. Por ejemplo, los incas se reconocían como nación. Y eran varias tribus. Eso, obvio. ¿Ya? Y se reconocían como nación. Entonces, por ejemplo, en América Latina, de las que quedan en Ecuador, Bolivia, Venezuela, nuestras tribus indígenas no son nación. Nunca fueron nación, no se reconocieron como nación en forma independiente. Juntas sí podrían ser una nación. Fueron tal vez una nación, pero ellas perdieron ese tipo de conexión o ese tipo de identidad política de ser nación. Son nación hoy porque la socialdemocracia de nuestros países la ha calificado de nación, no porque ellos se hayan reconocido como nación. Ellos se reconocen como pueblos indígenas y reconocen que en algún momento fueron una nación. Y las de Ecuador, por ejemplo, naciones derrotadas, además, porque fueron derrotadas por los incas, conquistadas y subyugadas por los incas, absorbidos por los incas y sufrieron ingeniería social de los incas, porque los incas eran especialistas en mandar a un grupo de población A al territorio B y agarrar al grupo de población del territorio B y mandarlo a la zona de A para poder dividirlos y evitar todo tipo de levantamientos. Es decir, que ni siquiera podría haber algún tipo de conexión cultural o étnica o lingüística completa entre los pueblos indígenas en lo que formaban el antiguo imperio inca, de los que hoy quedan, porque todos estos pueblos eran pueblos desplazados por los mismos incas. Entonces, ni siquiera podrían hacer una regresión al pasado para buscar algún tipo de vínculo común o una nación antigua, porque fueron totalmente diezmadas, arrasadas. Las del norte las de los Estados Unidos, la América del Norte y de Canadá, sí fueron algunas de ellas naciones, pero fueron naciones porque se reconocieron políticamente como naciones, tenían fronteras, tenían sistemas jurídicos, tenían ejércitos, y entre ellas, entre las diferentes naciones, formaron confederaciones, las indígenas del norte, para poder enfrentarse primero los ingleses, luego los franceses, aunque algunas de ellas pactaron tanto con ingleses y franceses, y posteriormente ya en el siglo XIX se enfrentaron al gobierno de los Estados Unidos. No, pero fíjate que en el XIX ya no se les reconoció como civilizados, mientras que en el XVIII aún sí, como tú muy bien dices, y en las guerras franco-británicas, en el XIX ya no se les reconoció como civilizados y por lo tanto... Claro. No les interesaba a los Estados Unidos porque era un mecanismo para poderlos conquistar. Al reconocerlos como civilizados, se los reconocía como una nación o como una entidad política con la cual había que pactar. O declararle la guerra de forma diplomática para poder iniciar la intervención militar, que así era como los franceses y los ingleses actuaron con los indígenas norteamericanos. Pero ya no el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos reclamaron soberanía sobre toda la tierra y la que iban encontrando hacia el oeste y la fueron tomando a la fuerza y los consideraron salvajes precisamente para no tener que verse en el dilema jurídico de tener que declarar la guerra o buscar algún tipo de salida diplomática. Bueno, todo este tipo de revisión histórica es simplemente para poder dar a entender a nuestros oyentes de que la nación no es solamente el vínculo étnico, cultural y lingüístico. Tiene que haber algo más. Tiene que haber la determinación política, el reconocimiento político de ser nación y actuar políticamente como nación. Y eso no significa que haya Estado.
porque pueden haber naciones que lo único que tienen es gobierno, como dice Dalmacio, government, que es el que tienen los ingleses, sin tener un Estado, es decir, sin tener un aparato de monopolio de violencia o de reacción automática burocrática. No, el Estado es, después de que haya la nación, una estructura especial para poder centralizar las competencias, que era ¿qué? Precisamente lo que tú dijiste, lo que hicieron los reyes católicos en el siglo XV, para pasar de la Edad Media al Renacimiento y a la Edad Moderna, ¿no? Los estados que ya no reconocían competencias seccionales de afiliados, asociados o de simpatizantes, como podían haber sido los señores feudales, sino que las reclamaban para sí. Es decir, un régimen jurídico único. Y dejaron afuera el fuero juzgo español, precisamente, que lo que era que cada uno de los de las circunscripciones o comarcas territoriales que estaban bajo algún tipo de noble tenían su régimen jurídico propio dentro de un régimen jurídico general. No, acá no. Fueron eliminados porque todos los regímenes jurídicos seccionales fueron reclamados por el régimen jurídico centralizado. Eso no es más que una evolución. La nación es el Estado es una evolución jurídica de la nación. Pues la nación ya es el grupo determinado políticamente, pero tal vez con una precariedad de la estructura o de la organización jurídica. El ordenamiento jurídico organizado y centralizado es lo que permite el Estado, pero viene siempre de la nación, no de las naciones.